Ayer te volvieron a pintar la puerta de tu domicilio. Sí, bueno, esto ya es costumbre, ya llevamos 2 años igual y con molestias. Me parece que deben de ser unas 14 denuncias en los juzgados, pero bueno, es como si no pasase nada, ¿no? No hay ninguna respuesta por parte de las autoridades ni por parte de las fuerzas de orden público. Gerard, una pregunta. ¿Qué representa para ti la estelada? ¿Qué representa para mí? Un trapo colgado. No representa a nadie. La estelada no puede representar a nadie. Y aparte esta estelada, la estelada roja, ¿a quién tiene que representar? Representa a una banda terrorista que en su día se llamaba Terra Lliure. Y que hoy en día, pues bueno, la pone en sus carteles un partido político que está en el Parlamento, que es la CUP. Ya. ¿Ves esto, Gerard? Te voy a enseñar una cosa. ¿Ves esto, Gerard? Pues ahora mismo no lo veo. ¿No lo ves? No, porque supongo que debe de ir un poco retrasado el tema de las imágenes. Vale, perfecto. Podría ser, si te esperas un momento, podría ser de que... Tú lo ves, ¿no, Inra? Sí, yo lo veo perfectamente. Sí, es una estelada. Bonita, ¿verdad, Gerard? Hombre, para mí la pura verdad no, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el mejor destino de esta estelada, Gerard? ¿El mejor destino? Bueno, yo te lo diría, pero claro, estamos en la televisión y tampoco... Dime. Este es el mejor destino de las esteladas catalanas, que representan precisamente, mira, Xavier Ríos, ya te estoy dando la portada de mañana en E-Noticias. Este es el mejor destino, Gerard, de las esteladas catalanas. Purificarla con el fuego y sobre todo promoviendo gestos e iniciativas como las tuyas que evidentemente promuevan lo mejor de lo que nos une y no ponga el acento, que es lo que hacen estos canallas, en todo aquello que nos diferencia, que nos separa. He quemado públicamente una estelada, testimoniando de esta forma mi rechazo, mi reprobación hacia este sector de la sociedad catalana, representado por partidos como Convergencia, como Esquerra, como la CUP, que están conduciendo a los catalanes a una situación de conflicto civil. ¿Me equivoco, Gerard? No te equivocas nada, Armando, y te felicito por tu acción. Es una acción muy valiente que creo que todos los catalanes tendríamos que hacer.